Por eso hay muchas cosas que a veces no son en sí un pecado, pero a la larga se pueden transformar en algo que estorba a la santidad. Y yo quiero hablarles en este día de un tema que me parece muy importante y lo estuvimos hablando, o sea, poniendo en el flyer como título, que es Santos como el Hijo, ¿sí? ¿Quién es el Hijo? Bueno, obviamente el Señor Jesús. En Lucas 3, 21 al 22 dice: un día en que todo el pueblo estaba siendo bautizado, también fue bautizado Jesús. Y mientras Jesús oraba, el cielo se abrió y el Espíritu Santo descendió sobre él en forma de paloma. Entonces vino una voz del cielo que decía: tú eres mi Hijo amado en quien me complazco. Allí, en ese evento que fue tan impresionante, ¿no? Porque Jesús le dice a Juan el Bautista que él también quería ser bautizado. Juan no lo quería bautizar porque dice: yo necesito que vos me bautices, no vos que yo te bautice a vos. Y Jesús le dice una frase que se la dejo para que la medite. Le dijo: cumplamos con toda justicia. En esa frase hay tanto para hablar de la justicia, y Jesús estuvo dispuesto a someterse aún a un bautismo que quizás no lo necesitaba, pero que dijo: yo lo voy a hacer igual por justicia. Y cuando el Señor se bautiza, dice que se abren los cielos, el Espíritu Santo baja en forma corporal de paloma y se escucha una voz. Dice: este es mi Hijo amado, en Él me complazco. ¿Qué significaba eso? Que el Padre haya dicho que Jesús era su Hijo amado y que en Él se complace. Jesús es el Hijo de Dios. Él era 100% Dios, porque Dios se hizo hombre, y era 100% hombre. Y en su humanidad, en la parte humana de Jesús, nos encontramos con el perfecto hombre, con aquel al que nosotros tenemos que apuntar a ser, con el que es nuestro ejemplo perfecto, la vara a alcanzar. Por eso el apóstol Pablo decía: imítenme a mí como yo imito a Cristo, ¿no? Hay algo, un modelo, y ese modelo, ese metro patrón, como se dice, es Jesús. Él es el modelo a alcanzar. El modelo a alcanzar no es un hombre cualquiera. Todos podemos ser de ejemplo, pero cada uno de nosotros que estamos acá, como hasta el más reconocido líder cristiano, tiene falencias, tiene debilidades, se equivoca. Jesús no. Jesús es el hombre perfecto. El hombre perfecto, el hombre consagrado y el hombre santo. Por eso tenemos que ser santos como Él. Él es nuestro modelo. Gálatas 4:19, que lo hemos estado hablando, dice: hijitos míos, por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto hasta que Cristo sea formado en ustedes. Jesús se tiene que formar en nuestras vidas. ¿Qué significa eso? Que cada uno de nosotros tenemos que ir siendo cada vez más parecidos a Jesús. Que la gente cada vez que nos vea a Jesús. O sea, por más que nos ven a nosotros, pero que nosotros vean a Jesús, no que vean otra cosa. Pablo decía en una de sus cartas, decía: yo ahora a nadie conozco en la carne, lo conozco en el Señor. O sea, lo que eran antes a mí no me importa, ahora yo lo que veo en ellos es al Señor. Y eso es lo que tiene que suceder con cada uno de nosotros, lo que mostramos allí afuera a la gente. ¿Qué mostramos? ¿Ven a Jesús en nosotros? ¿Se está formando Jesús en mi vida? ¿Está formado Cristo en mi vida? Bueno, es una tarea a la que tenemos que trabajar. Al nacer de nuevo, ¿sí?, el desarrollo de nuestra nueva naturaleza, porque cuando nosotros hemos creído y hemos nacido de nuevo en el Señor, comienzan a convivir en nosotros dos naturalezas.
la vieja naturaleza, el viejo hombre, ¿no? Que tiene, como dice Pablo, está viciado de pecados y de cuestiones muy carnales, y la nueva naturaleza, la cual es conforme a aquel que nos ha creado. Y entonces comienzan a convivir esas dos naturalezas en nosotros, y hay que comenzar a hacer desarrollar esa nueva naturaleza, y el otro tiene que ir muriendo. Pero Martín Lutero decía: cuando me bauticé, creí que había ahogado al viejo hombre, pero el muy desgraciado sabía nadar. Y pasa eso. Pasa que a veces cuando pareciera que estás más firme que nunca, te salta la chaveta y pasa algo y el desgraciado salta, ¿no? Y que tendría que haber estado muerto, salta. Por eso hay una lucha constante, pero esa nueva naturaleza que está en nosotros se tiene que ir desarrollando, porque cuando más se desarrolla, entonces Cristo se forma en nosotros. Cristo se forma en nosotros y comenzamos a ser como Él. Gálatas 5, 22, 23 es lo que nos habla de que es el carácter de Cristo. Si usted quiere saber cómo era Jesús, esto es Jesús. Este es el carácter de Jesús. Cada una de estas partes que habla del fruto del Espíritu, lo vemos en todo el accionar, en todo el ministerio de Jesús. El amor, el gozo, la paz, la paciencia, la benignidad, la bondad, la fe, la mansedumbre, la templanza. Todo eso lo podemos encontrar en cada parte del ministerio de Jesús hasta que llegó a la muerte. Jesús, el hombre perfecto, manifestó de carácter estas cosas. Esto. Entonces es a donde nosotros también tenemos que apuntar para que se forme en nosotros a Cristo. Que la gente pueda ver en nosotros a Jesús. Ahora, esto vendría a ser algo como interno y que tiene que ver con la esencia. Pero yo quiero en este día hablar de 3 puntos que tienen que ver con nuestra voluntad, nuestro libre albedrío, nuestra elección, con aquella parte que el Señor te deja para que vos seas libre y decidas. ¿Por qué? Porque Jesús tuvo que hacer esas elecciones y tuvo que aprender algo. Hebreos 5:8 dice: y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia. Jesús tuvo que aprender a ser obediente. Y no era que Él era desobediente. Pero ¿saben qué pasa? Es que desobediencia muchas veces nosotros la relacionamos inmediatamente con rebeldía. Pero ser obedientes no es solo eso. Adán y Eva, cuando estaban en el huerto del Edén, ellos no eran desobedientes, no eran rebeldes, no había entrado el pecado en sus vidas, su carácter no era un carácter corrompido. Sin embargo, Dios tuvo que mantenerlos a prueba en obediencia. Por eso puso el árbol de la ciencia del bien y del mal y les dijo: no coman de él. ¿Cómo puedo probar la obediencia de alguien si no tengo con qué probarla? Por eso el Señor quería probar la obediencia de ellos y que ellos constantemente estén obedientes a lo que Él les había dicho. Lamentablemente sabemos la historia. Ellos pudieron elegir obedecer o no. No sé por cuánto tiempo habrán estado obedeciendo, pero hubo un día en que la serpiente vino, engañó a Eva y entonces desobedecieron. Y allí fue cuando entró el pecado al mundo. Allí fue cuando entró la corrupción y la muerte, cuando desobedecieron. Por eso que Jesús, al nacer, Él nace sin pecado, porque nació de la Virgen María por obra del Espíritu Santo. En Él no había pecado, nació sin pecado.
nació un santo ser, dice la palabra. Un santo ser. Él nació sin pecado, pero también necesitó ser probada su obediencia para que no pecara. Y tuvo que aprender a ser obediente. Y quiero hablarles de algunas cositas, porque en base a esa obediencia, hermanos, la obediencia de Jesús nos bendijo a nosotros. La obediencia de Jesús nos bendijo. La palabra dice en Romanos 5:19, porque así como por la desobediencia de un hombre, que era Adán, los muchos fueron constituidos pecadores, porque somos descendientes de Adán, y entonces heredamos la desobediencia, el pecado, la corrupción. Dice, por causa de uno que desobedeció, así también por la obediencia de uno, Jesús, los muchos son constituidos justos. Jesús, su obediencia nos bendijo a nosotros. Por eso es tan importante ser obedientes al Padre, porque no solamente la obediencia me alcanza a mí, la obediencia puede trasladarse a muchos. Lo que yo hago en obediencia puede bendecir a otros. Entonces tengo que ser obediente. Parte de ser un hombre santo, una mujer santa, es que soy obediente al Padre. Y quiero hablarles entonces en esta noche de algunos puntitos que tienen que ver con la obediencia que Jesús tuvo al Padre. En primer lugar, obediente a los tiempos del Padre. Obediente a los tiempos del Padre. Juan 2:4 dice, Jesús le dijo, ¿qué tienes conmigo, mujer? Mi hora aún no ha llegado. Y Juan 7:6-8 dice, entonces Jesús le dijo, para mí el momento aún no ha llegado. Para ustedes cualquier momento es siempre bueno. El mundo no puede odiarlos a ustedes, pero a mí me odia porque yo hago constar que sus obras son malas. Vayan ustedes a la fiesta, yo no iré todavía a esa fiesta porque el momento para mí aún no ha llegado. Dos momentos en que Jesús es desafiado a que se presente y haga aquello para lo cual había venido. Sin embargo, Jesús en estos dos momentos, en estos dos eventos dice, no, porque mi momento aún no ha llegado. Cuando habla de momento acá o tiempo, que sabemos, lo hemos estudiado en otras ocasiones, está hablando del tiempo kairos, ¿sí? No del tiempo cronos. El tiempo cronos es el tiempo medible, las horas, minutos, segundos. El tiempo kairos es un concepto que tiene que ver con el tiempo de la oportunidad, o el tiempo indicado, un tiempo señalado, un tiempo en el cual yo sé que tengo que actuar o tengo que hacer algo. No es lo mismo que yo lo haga en cualquier momento a que lo haga cuando sé que tengo que hacerlo. ¿Me está entendiendo? ¿Bien? Y Jesús sabía que su tiempo no había llegado. Y Él no quería meter la pata, como decimos nosotros. Él quería hacer las cosas en el tiempo indicado y para eso tenía que entender los tiempos específicos. Tenía que aprender a leer los tiempos, a aprender a leer el kairos. Pero el kairos, el tiempo oportuno, no es el tiempo que a mí se me ocurre o que yo creo que es ese momento. El tiempo kairos es el tiempo que Dios me diga ahora es. Por eso, cuando enseñamos acerca del tiempo kairos o de esperar los tiempos de Dios, no es una doctrina más, una enseñanza simple. Esperar los tiempos de Dios es muy importante. Saber cuándo tengo que hacer ese negocio, saber cuándo me tengo que poner de novio, cuándo me tengo que casar, cuándo tengo que hacer esto otro, cuándo tengo que estudiar, cuándo tengo que hacer... Todo tiene que ver con un tiempo.
está habilitando Dios ese tiempo? ¿Estoy entendiendo que ese es el tiempo? ¿Que es Dios que me está indicando esto es el tiempo? ¿Ahora tenés que hacerlo? Por eso tenemos que aprender a leer el tiempo, pero más que nada estar conectados con el Señor para entender si es Él el que me está habilitando una nueva temporada. Si es Él el que me habilita esto. Porque si yo me mando a hacer cosas y no es el tiempo, probablemente me equivoque. Me equivoque. Para todas las cosas Dios tiene un tiempo. Eclesiastés en el capítulo 3 dice todo tiene su tiempo, ¿verdad? Tiempo de llorar, tiempo de reír, tiempo de esparcir piedra, tiempo de juntarla, tiempo de plantar, tiempo de cosechar. Todo tiene un tiempo. En Dios todo tiene su tiempo. Dios marca temporadas. Jesús dice: yo no lo voy a hacer porque sé que todavía no ha llegado mi hora. Y a veces nosotros queremos ser mejores que Jesús y nos mandamos a hacer cosas que decimos son para Dios sin haberle preguntado a Dios si es el tiempo que las hagamos. Tomamos decisiones en el Señor sin haberle preguntado al Señor si es el tiempo que las hagamos. Por eso, mis hermanos, no hay nada mejor que hacer las cosas en el tiempo de Dios. Porque ahí tenés seguridad de que vas a estar con el respaldo del Señor. Que Dios va a estar bendiciendo eso porque Él mismo te está habilitando la temporada para que te muevas. Jesús les dice entonces eso. Jesús venía para ser el Salvador, sabía que llegaría el momento de manifestarse y dar inicio a su ministerio público, pero ese momento no lo manejaba él. Pero era Jesús, sí, pero Jesús dice: si el Padre no me dice nada, yo no hago nada. Él maneja mis tiempos. Él maneja mis tiempos. Eso Él lo sujetaba al Padre. De eso se trata obediencia. ¿Cuántos dolores de cabeza nos ahorraríamos si esperáramos los tiempos de Dios? El kairos de Dios. Esta sumisión de Jesús al Padre le hizo entender incluso cuando debía entrar en escena, pero también cuando tenía que salir. O sea, cuando comenzaba su ministerio, pero también cuando acabó. Fíjense, Juan 12:23 dice: Jesús les dijo a los discípulos: ha llegado la hora de que el Hijo del Hombre sea glorificado. Llegó mi hora. Juan 13:1 dice: antes de la fiesta de la Pascua, Jesús sabía que su hora había llegado para pasar de este mundo y volver al Padre. A los suyos que estaban en el mundo los había amado siempre y los amó hasta el fin. Y Juan 17:1 dice: Jesús habló de estas cosas y levantando los ojos al cielo dijo: Padre, la hora ha llegado. Glorifica a tu Hijo para que también tu Hijo te glorifique a ti. ¿Vieron? Al principio decía: mi hora todavía no ha llegado. Pero después de 3 años, una semana antes, unos días antes de su sacrificio, Él sabía que su hora ya había terminado. Que la hora que había llegado ahora era la hora de partir. ¿Qué tan conscientes somos nosotros de los tiempos de Dios para nuestras vidas? Porque eso es algo que tenemos que aprenderlo. Es mi tiempo aquí, ya comienza y estoy seguro y vamos, pero también tenemos que tener discernimiento de la temporada cuando termina, porque no me puedo quedar en una temporada para siempre. Si la temporada se termina, yo
ya tengo que ser consciente de que ese tiempo llegó y tengo que cambiar. ¿Sí? En el año 2017 yo todavía estaba trabajando en la escuela, en preceptoría, pero yo ya sabía, ese año yo arranqué sabiendo que se terminaba el tiempo. Una temporada que para mí fue de mucho tiempo, que fue una temporada de trabajar en la escuela, ganarme el salario trabajando secularmente, porque yo sabía que el Señor estaba comenzando a tocar mi corazón y que se terminaba esa temporada para comenzar la temporada de pastorear a tiempo completo. Y yo entendí eso. Yo entendí esa temporada, que se terminaba una y comenzaba la otra. Por eso, hermanos, yo te desafío hoy, hermana, a que seamos gente que entendamos los tiempos, obedientes a los tiempos de Dios, de entender, listo, mi hora llegó, mi hora terminó, comienzo otra cosa. Sí, podemos saber qué es lo que debemos hacer, pero si nuestro oído se cierra a la voz del Padre y no escuchamos cuándo debemos hacerlo, es probable que nos equivoquemos y mucho. Yo puedo saber muy bien qué tengo que hacer. El tema es que yo tengo que saber cuándo también, para no equivocarme. Jesús se manejó de esa manera, en los tiempos del Padre. Mi hora llegó, listo, comienzo. Mi hora terminó, ya está, listo. Él sabía los tiempos. Punto 2. Obediente al decir y hacer lo que el Padre manda. Juan 8:28 dice, entonces Jesús les dijo: cuando ustedes hayan levantado al Hijo del Hombre, sabrán entonces que yo soy y que nada hago por mí mismo, sino que hablo según lo que el Padre me enseñó. Porque Él me envió, el que me envió está conmigo y no me ha dejado solo, porque yo hago siempre lo que a Él le agrada. Wow. ¿Cuándo lo hace? A veces, un día a la semana. Yo hago siempre lo que a Él le agrada. Y fíjese, este otro versículo también, Juan 14 dice, porque le habían preguntado a Jesús, muéstranos al Padre, ¿sí? Y Jesús dice, ¿no crees que yo estoy en el Padre y que el Padre está en mí? Las palabras que yo les hablo, no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que vive en mí es quien hace las obras. Jesús tenía tal conexión con el Padre que Él no hacía las cosas porque a Él se le ocurrían, que pueden haber sido muy loables, muy buenas, pero si no hago lo que el Padre me dice que haga, por muy buena que sea mi actitud y lo que quiero hacer, me puedo equivocar. Jesús dice aquí en frases de estos dos versículos, nada hago por mí mismo, no las hablo por mi propia cuenta. O sea, no salen de mí, o no porque se me ocurrieron a mí, tuve una genialidad y wow, dije esto. Estas frases indican su sujeción al Padre, indican que Él se movía consultando al Padre. Por eso que Él se levantaba temprano a la mañana, oraba y estaba a tiempo con el Señor, porque era su momento de decirle, papá, ¿qué hago hoy? ¿Qué quieres que diga hoy? ¿Qué enseño hoy? Cuando Él salía de su tiempo de oración, ya salía con la agenda para el día.
Salía con lo que tenía que hacer, salía con lo que tenía que decir. Por eso solamente le decía, muchachos, vamos. Y salían ahí los discípulos atrás de él, esperando, ¿qué va a pasar hoy? Jesús tiene una agenda del Padre. Y salía, y cada día, como siempre digo, era una aventura. Pero esa agenda se la marcaba el Padre. Por eso Él dice, yo no hago lo que a mí se me ocurre, ni hablo lo que a mí me parece. Es lo del que el Padre me ha dicho que haga, es lo que el Padre me ha dicho que diga. Otra frase allí dice, sino que hablo según lo que el Padre me enseñó. Hablo según lo que el Padre me enseñó. Todo padre enseña a sus hijos a fin de que estos respondan conforme a esa enseñanza, ¿verdad? Bueno, la honra a los padres tiene que ver con validar la enseñanza recibida. Jesús se sentaba a que el Padre le enseñara. Y lo que el Padre le enseñaba a él era lo que él después le enseñaba a sus discípulos y a la gente. ¿Ven qué sujeción que hay? ¿Pero por qué lo hacía Jesús? Porque honraba al Padre. Honraba al Padre. Validaba en su propia vida la enseñanza del Padre, porque no era solamente que recibía lo intelectual de una enseñanza, sino que lo transformaba en vida, porque la enseñanza intelectual no hace nada. La enseñanza se transforma en algo poderoso cuando se hace carne en nosotros, cuando la vivimos, y entonces ahí comienza a tener autoridad nuestra enseñanza, cuando se ve en tu propia vida. Si yo me pongo a hablar de algo, de lo que en mi vida no se ve, no tengo autoridad. Si yo quiero enseñar de algo que en mi vida no se ve, no tengo autoridad. Y Jesús hablaba y enseñaba, decía la gente, como quien tiene autoridad. ¿Por qué? Porque lo veían. Lo veían. No es que Jesús enseñaba cualquier cosa o tiraba una frase así poderosa, pero no, en su vida no estaba. Jesús, todo lo que enseñaba tenía el respaldo de la autoridad de su propia vida. Por eso también nosotros tenemos que poder caminar en eso. Caminar en eso. Que lo que enseñe tenga el respaldo de mi propia vida, porque lo recibí del Señor y lo obedezco. Y ahí al final dice, porque yo hago siempre lo que a Él le agrada. Si había algo en el corazón de Jesús, era agradar al corazón del Padre. Yo hago siempre lo que a Él le agrada. Él sigue buscando la honra del Padre. Todo hijo que ama a su Padre le obedece y buscará hacer lo que a su Padre le agrada. Si nosotros somos hijos de Dios y amamos al Padre, buscaremos agradar al Padre. Y entonces me sujetaré a los tiempos del Padre y me sujetaré a la enseñanza del Padre, a hacer lo que el Padre me dice que haga, a decir lo que el Padre me dice que diga. Porque ahí se ve, hermanos, la obediencia, la honra, el amor verdadero. Yo puedo decir, sí, yo amo a mi papá, pero yo no le doy ni onda, ¿no? O sea, no soy rebelde. ¿Qué clase de amor es ese? Yo amo a mi mamá, pero no hago nada.
desobedezco, soy rebelde. No es amor eso. El amor se mide en la obediencia también. El amor se mide en la obediencia, en la honra. Seamos como el Señor entonces y empecemos a decir y hacer lo que el Padre nos diga que digamos y que hagamos. Y tercer punto, obediencia es rendir la voluntad. Obediencia es rendir la voluntad, mi propia voluntad. El Señor no nos creó como robots para obedecer así nomás, sin cuestionamientos. No fuimos creados para obedecer programas. El Señor nos creó para obedecer, pero con libertad. Y justamente de eso se trata adoración. Porque cuando la palabra dice que el Padre busca adoradores, no es porque el Padre quiera que más le canten. No, porque eso no es solamente adoración. Adoración es que yo rindo mi voluntad para hacer lo que Él quiere que haga. Una decisión. Algo que yo tomo una decisión de hacer, aunque yo no quiera hacer lo que Él me está pidiendo que haga. Él puso ese libre albedrío, esa capacidad de tomar elecciones, pero ahí está la clave de la adoración. De hacerlo porque quiero hacerlo. No porque me obligan, no porque me dicen haga esto, sino de hacerlo porque quiero hacerlo. A Dios no le importa, hermanos, el que hagamos las cosas porque todo el mundo lo hace. No quiere eso. No le sirve a un cristiano que se mueve con el montón porque bueno, y todos lo hacen, tengo que hacerlo. No, porque lo que Dios quiere es que vos lo hagas, pero porque vos querés hacerlo. Y ahí se levanta un adorador, porque lo quiere hacer, no porque es uno más, no porque todos lo hacen y bueno, tengo que hacerlo, sino porque vos querés hacerlo. Como cuando el Señor le dice a Abraham: entrégame a tu hijo. Tuvo que tomar una decisión Abraham. Tuvo que tomar una decisión. Tuvo que hacer algo que no quería. Y encima el camino desde donde él estaba hasta el monte Moriah, donde tenía que hacerlo a 3 días. 3 días de una tortura psicológica. De irse preguntando todo el camino: pero ¿por qué tengo que hacer esto? ¿Por qué Dios me hace esto? ¿Por qué Dios me...? Hasta que subieron al monte y ya cuando lo tenía para sacrificarlo, Dios le dijo: alto, porque ya lo había sacrificado en su corazón. Si llegaste hasta acá es porque ya lo sacrificaste en tu corazón. Si estuviste dispuesto a matarlo, es porque ya lo mataste en tu corazón. Ya está. No necesito que lo mates. Y esa obediencia de Abraham por elección propia
le trajo mucha bendición. Mucha bendición. Le trajo el que su nombre sea conocido en todo el mundo, de la descendencia de Isaac y de Israel, nace el Salvador del mundo y nace bendita todas las naciones, fue próspero, un montón de cosas. ¿Por qué? Porque él dijo: está bien, Señor, aunque no lo entiendo y aunque no quiero, voy a rendir mi voluntad a ti y lo voy a hacer. Hay un par de pasajes. Mateo 26, 39 dice: unos pasos más adelante se inclinó sobre su rostro y comenzó a orar y decía: Padre mío, si es posible, haz que pase de mí esta copa, pero que no sea como yo quiero, sino como lo quieres tú. A veces tenemos la imagen de que Jesús fue: listo, mátenme, ¿no? No, pero acá estamos viendo que Jesús está diciendo: Señor, si hubiera otra manera, no quiero pasar por esto. Señor, si hubiera otra manera, mira, busquémosle la forma. No quiero a que pase en mí esta copa, la copa de la amargura, la copa del sufrimiento, de la muerte. Señor, si hubiera otra manera, pero que no sea como yo quiero, sino como lo quieres tú. Eso es rendir la voluntad. Que no sea como yo quiero. Porque ¿saben qué, hermanos? Nosotros muchas veces, nuestro corazón engañoso, perverso, va a querer cosas que nada tienen que ver con los planes de Dios. Me va a gustar algo y quiero eso y capaz que Dios te dice: no, no es eso, tengo algo mejor. No, pero yo quiero eso, y voy y lo tomo. Y me termino tragando la copa de amargura para toda la vida. Cuando en realidad Dios me quería hacer pasar por otra copa que es momentánea. La copa del Señor Jesús duró unas horas. Sí, mucho sufrimiento, mucho dolor, mucha soledad. Pero logró algo tremendo, un propósito enorme que nos alcanza y nos bendice. Pero si hubiese sido como el Señor Jesús quería, humanamente hablando, ninguno de nosotros estaría acá y estaríamos todos perdidos. Por eso, hermanos, seamos como el Señor, que estaba con la claridad en su mente y en su corazón como para decirle: Padre, aunque yo siento esto, que no sea como yo quiero, sino como vos querés. Lo que vos decidas, Padre, es lo que voy a aceptar. Porque no hay nadie mejor que el Padre para saber qué es lo que te conviene y para saber qué es lo mejor para tu vida y para que a través de tu vida pasen cosas poderosas. Nadie mejor que el Padre. Nadie mejor. Por eso sometámonos a la voluntad del Padre. Jesús, cuando sale de ese huerto del Getsemaní, el huerto del Getsemaní era un lugar donde había una prensa de aceite, era un huerto de olivos, y ahí prensaban el aceite para sacar las aceitunas, para sacar el aceite. Jesús fue prensado en ese lugar para sacar la mejor decisión, para sacar al Redentor, para sacar al Salvador. Hay Getsemanís en nuestras vidas necesarios.
para sacar a lo mejor de vos, para sacar el aceite que Dios quiere sacar de tu vida, para sacar la decisión que Dios quiere que saque de tu vida. Hay Getsemaníes en la vida que son necesarios. Y Jesús salió de ese lugar con una decisión tomada, con un entendimiento de que la copa que el Padre estaba poniendo la iba a tomar. Y cuando vinieron los soldados a apresarlo, sus discípulos quisieron defenderlo y Pedro ahí inmediatamente se puso bravo. Y el Señor Jesús le dice a Pedro en Juan 18:11: regresa la espada a su vaina. ¿Acaso no he de beber la copa que el Padre me ha dado? Yo ya tomé la decisión. Pedro, ya tomé la decisión. Estoy dispuesto a tomar la copa. En el Getsemaní rindió toda la voluntad. En el Getsemaní le dijo: Señor, acá estoy. Acá estoy. No peleo más. Mi humanidad queda rendida delante de ti. El Señor rindió toda su voluntad a la del Padre. Fue obediente. No está esto, chicos, pero en Filipenses, en el capítulo 2, versículo 8, dice que se hizo obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Obediencia completa. Esa obediencia al plan de Dios no solo nos bendijo a nosotros, sino que lo posicionó a Él en autoridad, porque inmediatamente dice que fue exaltado hasta lo sumo, porque se humilló, fue exaltado hasta lo sumo y se le dio un nombre que es sobre todo nombre, ante el cual dice toda rodilla se doblará y toda lengua confesará que Él es el Señor. Su obediencia nos alcanzó, nos bendijo, nos dio salvación, pero a Él lo posicionó como el Señor de los señores. Hermanos, obediencia siempre te va a posicionar en autoridad. Siempre. Obediencia siempre te va a posicionar en un lugar desde el cual vas a bendecir. Obediencia siempre te va a posicionar en un lugar donde tu voz va a ser escuchada. Obediencia siempre te va a posicionar en un lugar desde el cual vas a poder tener autoridad sobre lo espiritual. Por eso necesitamos, como el Señor, decirle al Padre que no sea como yo quiero, sino como tú, Señor. Yo rindo mi voluntad, hace conmigo como quieras. Y yo sé que son oraciones peligrosas, difíciles, pero son las mejores. Son las mejores. Las veces que le he dicho: Señor, acá estoy, yo sé que no es una oración que me va a traer una temporada linda. Muchas veces son oraciones que te llevan al huerto del Getsemaní y que te llevan a la cruz. Pero siempre sale algo bueno de eso. Siempre sale vida y bendición para otros. Hermanos, seamos hijos obedientes. Voy a pedir a que puedan ir pasando los músicos. Seamos hijos obedientes. Porque es lo que el Padre está esperando. Esencia, carácter, todo eso lo va formando el Espíritu Santo en nosotros, ¿sí?
El Espíritu Santo va formando nuestro corazón, nuestro carácter en amor, gozo, paz, paciencia, bondad, benignidad, fe, mansedumbre, templanza. Cuando todo eso está desarrollado, quedaste como un auto 0 kilómetros, listo para salir a la ruta. Pero de ahí en adelante, cuando ya estás en esa condición, comienza un camino de tomar decisiones, de rendir tu voluntad a la voluntad del Padre, de entregarle el volante al Señor y que Él guíe, que Él te guíe, aprendiendo a tomar decisiones a hacer en los tiempos de Dios. ¿Sí? En los tiempos de Dios, en el tiempo kairos. Hacer y decir lo que en la intimidad y en la conexión con el Padre he recibido. Y en todo esto, darle al Señor toda mi voluntad, rendirle mi voluntad, dejarle que trate mi vida en el Getsemaní, para tomar la copa que tenga que tomar, para ir a la cruz y morir como lo hizo el Señor, y esperar que por toda esa obediencia cosas buenas vengan, porque así será. Póngase de pie. Te damos gracias, papá. Gracias por tu palabra, Señor. Gracias porque tenemos al mayor modelo y ejemplo que se tiene que formar en nuestras vidas, que es tu Hijo Jesús. El santo ser que nacería y que vivió y caminó sin pecado y murió en la cruz sin pecado para poder cargar el pecado de todos sobre él. El Cordero inmolado. Señor, gracias porque en Él aprendemos a someter nuestra obediencia, nuestra voluntad a ti, ser obedientes a ti. Yo te ruego, papá, en el nombre de Jesús, que comiences a trabajar nuestros corazones. Porque nuestra propia voluntad muchas veces no se sujeta. Y aunque pensamos que hacemos cosas para ti o pretendemos hacerlas para ti, a veces no las hacemos en tus tiempos, ni a tu manera, ni rendidos a ti. Y yo te pido, Señor, para que seamos una iglesia entendida en tiempos, en tus tiempos, haciendo lo que tengamos que hacer, pero en los tiempos que vos vas marcando, ni antes ni después. Háblanos, Padre, con claridad para que entendamos esto, para que podamos declarar juntos: el tiempo ha llegado. El tiempo de hacer, el tiempo de salir, el tiempo de hacer una cosa, de tomar una decisión. El tiempo ha llegado, como también entender cuando el tiempo ha terminado y comienzan nuevas temporadas. Padre, ayúdanos a ser una iglesia que discierna con entendimiento los tiempos, tus tiempos. Yo también te pido, Padre,
podamos tener como iglesia comunión contigo, de tal manera que en ti, de ti recibamos lo que tenemos que hacer y decir. Porque a nosotros se nos pueden ocurrir muchas cosas, Padre. En nuestro corazón, en nuestra mente pueden aparecer muchas cosas a hacer. Y pueden ser hasta muy buenas. Pero queremos sujetar todo a ti, papá. Entendiendo qué es lo que querés que hagamos, qué es lo que querés que digamos, así como tu hijo lo hizo. Así como él decía, lo que el Padre me ha dicho que diga, eso digo. Lo que el Padre me ha mostrado que haga, eso hago. Y también, Señor, entendiendo que rendir nuestra voluntad a ti es ir al Getsemaní a decirte que no sea como yo quiero, sino como tú quieres. Padre, obra en nuestros corazones. Obra en nuestros corazones, que seamos obedientes a tu voz, por más difícil que pueda ser. Porque siempre de la obediencia vendrá algo mucho mejor. Seremos posicionados en autoridad. Seremos posicionados en mejores lugares por ser obedientes. Obra, Padre. Tómese un momento ahí y comience a hablar con el Señor. Revea su corazón, póngalo en el examen de Dios, que lo vea a Él. Póngalo en el escáner de Dios y que Dios le muestre si realmente está siendo lo suficientemente obediente como Él está esperando. Tómese un momento para orar.